¿Tendrías el coraje de arriesgar tu propia vida solo por no negar tu fe? Ser cristiano en el primer siglo era prácticamente firmar tu propia sentencia de muerte. El Imperio Romano no daba oportunidades a quienes consideraba enemigos del Estado, y las ejecuciones públicas eran muy comunes. Crucifixión para esclavos extranjeros, decapitación para ciudadanos romanos, e incluso combates contra animales salvajes en el Coliseo, solo para entretener a la multitud. ¿Y sabías que las catacumbas romanas no eran solo cementerios? Eran refugios secretos donde se celebraban reuniones escondidas, cultos, bautismos e incluso pequeñas comidas entre hermanos en la fe. En las paredes, símbolos discretos como peces, anclas y palomas servían como señales para que los cristianos se identificaran sin levantar sospechas. Mientras los cristianos eran perseguidos, muchos romanos veían todo esto como un espectáculo. Pero algo cambió en ellos. Soldados romanos y personas comunes, al ver la valentía de los cristianos que estaban siendo ejecutados, comenzaron a preguntarse: ¿por qué mueren sonriendo? ¿Por qué no niegan esa fe para salvar sus vidas? Hoy te mostraré lo que cada discípulo enfrentó y, principalmente, qué dijeron en sus últimos momentos. Pero antes de comenzar, debo dejar claro que la Biblia no cuenta todos los detalles. Mucha información proviene de registros antiguos, relatos de cristianos de los primeros siglos y tradiciones transmitidas oralmente. Lo más importante aquí es el ejemplo de coraje y fe verdadera que dejaron para todos nosotros. Antes de empezar, solo te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, porque cada día quiero ayudarte en tu camino con Dios y enseñarte la Biblia de una manera muy simple y fácil. Ahora sí, vamos allá. Primero, Pedro. Pedro era un pescador con un fuerte temperamento que un día tuvo fe para caminar sobre las aguas, pero también tuvo miedo y negó a Jesús 3 veces. Después de que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, se convirtió en un líder lleno de coraje, predicando en público, sanando a personas enfermas y siendo arrestado varias veces. De cobardoso a valiente, esa fue la transformación que Jesús hizo en él. Este discípulo viajó por varias regiones, pasó por Palestina, Siria y llegó hasta Roma, el centro del imperio. Allí fundó la primera comunidad cristiana en la ciudad. El emperador Nerón puso la culpa del gran incendio de Roma en los cristianos y comenzó una cruel persecución contra ellos. Cuando fue arrestado en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, Pedro podría haber huido. Y hay relatos que dicen que ya estaba saliendo de la ciudad cuando tuvo una visión de Jesús caminando en sentido contrario, entrando en Roma. Entonces, Pedro se asustó y preguntó: «Maestro, ¿a dónde vas?». Y Jesús respondió que iba a Roma para ser crucificado de nuevo. Con esto, Pedro entendió que no podía huir y volvió para enfrentar la muerte. En el momento de la ejecución, según la tradición, Pedro hizo una fuerte petición: «No soy digno de morir como mi maestro. Por favor, crucifíquenme de cabeza hacia abajo». Mientras era llevado para ser crucificado, Pedro habría dado consejos a los jóvenes cristianos que lo acompañaban hasta el lugar de la muerte. Y muchos romanos que estaban allí vieron todo y quedaron impactados por su valentía, lo que llevó a varias personas a convertirse en los días siguientes. Hasta hoy, la cruz de Pedro invertida es un símbolo de humildad. La famosa Basílica de San Pedro en el Vaticano fue construida exactamente sobre el lugar donde creen que fue enterrado. Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado.
Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él tendrás un plan diario de proximidad con Dios. Un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios, haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Segundo, Santiago. Santiago era hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Jesús los llamaba hijos del trueno por su fuerte temperamento. Santiago era uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan, y estuvo con él en momentos importantes, como la transfiguración y después de la resurrección. Santiago se quedó en Jerusalén ayudando a liderar la iglesia que estaban haciendo. Sus valientes predicaciones comenzaron a molestar a las autoridades religiosas, que convencieron al rey Herodes Agripa I de tomar medidas contra los cristianos. Este Herodes era nieto del mismo rey que intentó matar a Jesús cuando era bebé, y era cruel, haciendo todo para complacer a los líderes religiosos judíos. Santiago fue decapitado por orden de este rey en el año 44 después de Cristo. Herodes quería usar su muerte para detener el crecimiento del cristianismo en Jerusalén, pero el efecto fue contrario. Hubo mucha conmoción y la iglesia creció aún más. Lo más marcante de esta historia fue lo que sucedió poco antes de la muerte de Santiago. Uno de los soldados que lo custodiaban se sintió tan tocado por la paz y la firmeza de Santiago que se convirtió allí mismo. Mira lo que dijo Santiago antes de morir. Señor, recibe mi espíritu y perdona a este hombre porque no sabe lo que está haciendo. Es decir, las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. Y este soldado convertido fue ejecutado junto con Santiago. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2, Lucas cuenta que Herodes mandó prender a algunos miembros de la iglesia y mandó matar a Santiago, hermano de Juan, con la espada. La muerte de Santiago conmovió a todos los cristianos de esa época, pero también sirvió como un poderoso ejemplo de fe. Santiago acabó convirtiéndose en el patrón de los peregrinos, y el conocido Camino de Santiago en España es una de las rutas de peregrinación más conocidas del mundo, terminando en la Catedral de Santiago de Compostela, donde la tradición dice que fueron enterrados los restos mortales de Santiago. Tercero, Andrés. Andrés era hermano de Pedro y fue el primer discípulo llamado por Jesús. Antes de eso, seguía a Juan Bautista. Andrés tenía el hábito de presentar personas a Jesús, y fue él quien llevó a su hermano Pedro, al niño con 5 panes y 2 peces, y también a algunos griegos que querían conocer al Señor. Después del Pentecostés, Andrés llevó el Evangelio a regiones de Grecia, Turquía e incluso partes de Rusia. Su misión estuvo marcada por largos viajes, enfrentando constantes peligros, hambre y rechazo. Fue arrestado en la ciudad de Patras, en Grecia, por haber convertido a la esposa del gobernador romano llamado Egeas. Según registros antiguos, fue condenado a morir en una cruz en forma de X, que más tarde se conoció como la Cruz de San Andrés. Lo que mucha gente no sabe es que Andrés no huyó ni intentó esconderse. Cuando vio la cruz de lejos, la saludó con palabras impresionantes. «Oh cruz bendita, cuánto tiempo te he deseado. Finalmente ha llegado el momento
en que me llevarás hasta los brazos de mi Maestro, que fue colgado en ti. Siempre te he amado, siempre te he esperado. Durante 2 días, incluso estando colgado en esa cruz y sufriendo, Andrés continuó hablando de Jesús a quienes pasaban. Muchos venían a burlarse, otros traían agua, y se dice que Andrés respondía a todos con palabras de bendición, lo que hizo que su valentía se esparciera aún más. El impacto fue tan fuerte que muchos griegos, aunque no se convirtieron al cristianismo, comenzaron a respetar a los seguidores de Cristo por la valentía que mostraban ante la muerte. La cruz en forma de X se convirtió en un símbolo de resistencia y fe verdadera. Cuarto, Tomás. Tomás es conocido por haber dudado de la resurrección hasta ver a Jesús con sus propios ojos, pero poca gente recuerda que fue él quien dijo en Juan capítulo 11, versículo 16, «Vamos nosotros también para morir con él». Tomás fue uno de los discípulos que viajó más lejos para predicar el Evangelio. Llegó hasta la India en una época sin aviones, autos ni carreteras pavimentadas. Fue una jornada de más de 4.000 kilómetros a pie y en barco, enfrentando tormentas, animales salvajes, asaltantes, enfermedades tropicales, comidas diferentes y la nostalgia de su familia. En la India, Tomás convirtió a muchas personas influyentes, incluso a miembros de la familia real. Construyó iglesias, formó líderes, lo cual incomodó profundamente a los sacerdotes hindúes y brahmanes. Ellos enviaron soldados para matarlo, lo que sucedió en el año 72 después de Cristo, cuando fue atacado con lanzas y piedras en el monte San Tomás, en Chennai. Sus últimas palabras fueron: «Mi Señor y mi Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu». Los cristianos de la región recogieron su cuerpo y lo enterraron con honores en el lugar de su muerte, donde más tarde se construyó la Catedral de San Tomás. Hoy en día, existen cristianos en la India conocidos como cristianos de San Tomás, que mantienen una forma única de culto con himnos en arameo, el mismo idioma que hablaba Jesús. Actualmente, hay cerca de 7 millones de estos cristianos viviendo en el sur de la India. Quinto, Pablo. Pablo no era parte de los 12 discípulos originales, pero se convirtió en el mayor misionero de la historia de la Iglesia. Antes de su conversión, se llamaba Saulo y perseguía a los cristianos con violencia, hasta que tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Después de eso, Pablo realizó 3 grandes viajes misioneros, fundó decenas de iglesias, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y recorrió regiones como Asia Menor, Grecia y Roma. Fue arrestado varias veces y acabó siendo ejecutado en Roma por orden del emperador Nerón. Las cárceles romanas eran lugares terribles, llenos de ratas, frío, poca luz y comida escasa. Sin embargo, incluso en esas condiciones, Pablo continuaba dictando cartas a compañeros como Lucas, que lo visitaban en secreto. La Biblia cuenta en Hechos capítulo 16 que uno de los guardias de la prisión se convirtió solo de escuchar los himnos y oraciones de Pablo durante la madrugada. Como era ciudadano romano, Pablo tenía el derecho de recibir una muerte menos humillante, que era la decapitación en lugar de la crucifixión. Poco antes de ser ejecutado, escribió una carta conmovedora a su discípulo Timoteo, diciendo: «He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, justo juez, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Según la tradición, en el camino hasta la ejecución, Pablo aún logró convertir a 3 soldados.
Sus últimas palabras antes de la espada fueron: «Mi vida está siendo ofrecida como sacrificio. Estoy listo para encontrar a mi Salvador». Se dice que su cuerpo fue recogido por cristianos y enterrado en el lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. Sus cartas fueron copiadas y esparcidas inmediatamente por todas las iglesias del imperio, y más allá de haber escrito gran parte del Nuevo Testamento, Pablo se convirtió en un ejemplo de misionero, profesor de la fe y líder para todas las denominaciones cristianas. Sexto, Juan. Juan era el más joven entre los discípulos y se conoció como el discípulo amado. Él y su hermano Santiago eran pescadores, hijos de Zebedeo, antes de dejarlo todo para seguir a Jesús. Después de la resurrección, Juan pasó a cuidar de María, la madre de Jesús, como el propio Cristo le pidió en la cruz. Juan trabajó con Pedro en Jerusalén y más tarde se mudó a Éfeso, en la región que hoy es Turquía, donde lideró varias iglesias. Durante la persecución del emperador Domiciano, que ocurrió entre los años 81 y 96 después de Cristo, Juan fue arrestado y arrojado al caldero de aceite hirviendo en Roma. Pero según registros históricos, sobrevivió milagrosamente. Como no pudieron matarlo, fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar aislado, lleno de rocas y con pocos recursos, usado para castigar a criminales y quienes se oponían al imperio. Fue allí en Patmos, ya con edad avanzada, que Juan escribió el libro del Apocalipsis, una poderosa revelación dada por Cristo sobre el fin de los tiempos. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado y volvió a Éfeso, donde escribió el Evangelio de Juan y también las 3 cartas que están al final del Nuevo Testamento. Juan fue el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir. Vivía hasta casi los 100 años de edad y cuando ya no podía caminar, era llevado por los hermanos para participar en las reuniones de la iglesia. Como no tenía más fuerzas para predicar por mucho tiempo, siempre repetía la misma frase: «Hijitos, ámense unos a otros, porque ese es el mandamiento del Señor». Y cierta vez, alguien le preguntó por qué siempre decía lo mismo, y él respondió: «Porque ese es el mandamiento del Señor, y si se obedece, Él solo ya es suficiente». No solo Juan enfrentó tiempos difíciles, otros discípulos también pasaron por situaciones extremas, y ninguno de ellos negó su fe. Por ejemplo, Felipe llevó el Evangelio a Grecia y partes de Siria. Fue amarrado a una columna y apedreado hasta la muerte en la ciudad de Hierápolis, y sus últimas palabras fueron: «Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo». Bartolomé, también conocido como Natanael, predicó el Evangelio en India y luego en Armenia. Fue muerto de manera cruel, le arrancaron la piel y luego cortaron su cabeza, y aún así declaró con firmeza: «Aunque me quiten la piel, no negaré al que me vistió con la salvación». Mateo, autor del primer Evangelio, llevó el mensaje de Jesús hasta Etiopía, donde denunció a un rey que perseguía a vírgenes cristianas, y por eso fue muerto con una lanza. Sus últimas palabras fueron: «Mi Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recíbeme en el paraíso así como prometiste al ladrón en la cruz». Tadeo, por su parte, viajó por Mesopotamia y Persia, donde fue muerto con varas y flechas por negarse a adorar el sol y la luna. Mientras su cuerpo era perforado, dijo: «Bienaventurados los que sufren por el nombre de Jesús. El sufrimiento pasa, pero la gloria es para siempre». Mira qué cosa tremenda, hermanos. Después de escuchar todo esto, te pregunto: ¿tendríamos el coraje de pasar por todo lo que estos hombres pasaron por causa de su fe en Jesús? Eran gente como nosotros,
llenos de defectos, dudas y miedos, pero ni frente a la muerte abandonaron su fe. Es cierto que muchos de estos relatos provienen de tradiciones y registros históricos, pero sinceramente, no dudo que sucedieron de verdad, porque fue exactamente así con Jesús. También fue perseguido, rechazado y muerto, sin nunca negar el amor del Padre. Hoy vivimos con mucha libertad. Podemos hablar de Jesús, ir a la iglesia, predicar, cantar alabanzas y hacer oraciones en voz alta. Pero en muchos lugares del mundo, hay personas que aún son arrestadas y hasta muertas solo por creer en Cristo. Por eso te pregunto, ¿qué has hecho con tu libertad? El ejemplo de estos discípulos muestra que seguir a Jesús siempre tendrá un precio. Puede no ser la muerte, pero siempre será la renuncia, la entrega, el compromiso. Así que no vivas una fe solo de palabras. Busca vivir una fe real y verdadera, incluso en las pequeñas cosas de tu día a día. Amén. Y si te gustó este mensaje, compártelo con el máximo de personas posible y que Dios te bendiga.